Salut Massi, bon matin. Hier au soir, je suis allé voir le plancton alors. Après on est rentré, on a mangé, j'ai dormi. Les journées ici elles sont longues, tu nages, tu cours, tu fais des pompes, tu parles. Et le plancton c'est incroyable. C'est un lac, la lagune, à côté de Playa Blanca. Et la nuit, t'as un plancton fluorescent. Et dès que tu le touches dans l'eau, il s'éclaire. C'est-à-dire, j'ai tapé 30 minutes de crawl. J'ai crawlé partout comme un enfant. Les gens du bateau, ils ont dit, ah, mais ce mec, c'est flipper, il s'arrête jamais. J'ai fait des crawls, j'ai nagé, j'ai abusé. Et tu peux pas filmer parce qu'il fait noir. Et si tu mets un flash, ben ça casse tout. Du coup, ça, tu peux que voir ça avec tes yeux, quoi. Et c'est un moment incroyable. Je m'attendais pas à que ça soit autant intense, tu vois, en émotion. Magnifique. Ouais, voilà. Je reste aujourd'hui encore ici à la mer et après on va à Carthagène. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais bon, rien de spécial. Je vais me reposer. Encore. Et voilà. À plus tard, Massi. Bonne journée à toi et à bientôt. Bye. Ça, c'est la vie. Le matin, tu te réveilles, Massi. T'as un chat qui ronronne dans les champs, au bord de la mer, en attendant le café. Está en el paraíso. Está en el paraíso. Lulo. Lulito. Oh. Bon, je vais aller aux toilettes, hein. Je vais aller aux toilettes le matin. Mais pas ici. Je vais aller là-bas. Está muy alta la marea, se me va a desgraciar. En un ratito, como en 1 o 2 horas, yo creo que va a bajar la marea. Como viene. Ça pile? Avant, j'ai lavé le bateau à Lula. Après, on est allé chercher des clients. Et on a cherché une boucle d'oreille en or d'une cliente qui l'avait fait tomber hier, tu vois. Mais je peux pas ramener la caméra, elle est pas waterproof, ça veut dire que j'ai pas pu filmer, quoi, ça fait chier. Ouais, ouais. Aussi, je suis comme un poisson.
Je suis un pêcheur, le pote du pêcheur. Sa mère la pêcheuse. Voilà, j'ai réparé un moteur avec Lula. Et on a trouvé un bébé chien. Abusé, regarde ça. La aparta estudio todo el día esperando a que el dueño llegue, porque es como una cárcel. Entonces yo digo que no es, o sea, si lo vas a tener, lo vas a tener bien, no para tenerlo estresado, que uno salga a las 7 de la mañana y llegar 10 de la noche y solo 5 minutos a que, no, eso no, para mí es muy cruel. Sí, lo pueden tener, por ejemplo, tú puedes estar todo el día con ellos, eso está bien. Le bébé chien, il avait plein de tiques partout. Partout, il en avait au moins 20. Je les ai tous arrachés à la main. Je sais que c'est pas bien, la tête elle peut rester, mais je m'en fous. Quoi. J'ai tout arraché. Voilà, Sia, bien. ¿Qué tal? Bien. Là, c'est marrant. En fait, j'ai pas de thunes pour payer les activités. Genre pour aller à Cholon, la boat party, c'est 60 €. L'île de Rosario, c'est 100 €. Tu vois, tout ça, tous les jours, tous les jours. 3 semaines en Colombie, t'imagines le budget, tu vois. Du coup, bah, je reste là, je parle avec les locales, on se fait des potes. Et voilà. Caresse les petits chiens, répare des moteurs, lave des bateaux, cherche des boucles d'oreilles d'or. Après, je vais chercher des clients avec Lula. Voilà, c'est marrant, tu vois. Attends, je te montre, là, ils sont en train de réparer le bateau. Ils sont déjà à 3, et donc ils ont pas besoin de moi, quoi. Mais regarde, je demande. Alors, bien, es fácil? ¿Fácil? ¿Cómo? ¿Es fácil? Sí, vamos a quitar este brazo, le vamos a colocar el otro. En gros, Lula et Giovanni, ils ont un bateau, et le matin, ils vont pêcher. Après la pêche, ils réparent des moteurs, ils réparent les cabanes des hostels, ils aident les hôtelières. Parce que des fois, il y a des filles, elles ont des hôtels, mais elles ont pas d'hommes, tu vois, pour travailler dans l'hôtel. Alors lui, il les aide à réparer. Et après, l'après-midi, des fois, il a des gens qui veulent aller à Cholon, boat party, Rosario Island, donc il les emmène, les touristes. Et le soir, à 7 heures, il y a le plancton. Hier, il a ramené 7 personnes à 35 000 la personne. Il s'est fait 180 000 pesos la journée, plus les travails qu'il fait la journée, il est bien. Ici, il y a des hommes, ils ont 4 enfants, ils vivent avec leurs femmes, dans les petites cabanes, là, dans ce petit village de pêcheurs, où heureusement qu'il y a des touristes d'ailleurs, tu vois. Et franchement, c'est une belle vie, j'adorerais vivre cette vie. Toute la journée, tu nages, tu vas au bateau, tu le laves, tu le répares, tu vas voir les autres, tout le monde se connaît parce que c'est une bande de sable de 500 mètres et tout le monde habite ici. Par contre, le soir, il fait chaud, il n'y a pas de clim dans la cabasse. Oh, je te raconte pas, tu dors pas avant 2 heures du mat. En fait, ici, tu dors que quand t'es éclaté. Sinon, tu dors pas. Du coup, tu dors 5 heures par jour. Tu te lèves le matin, tu vas chier dans la mer. Il y a pas beaucoup d'eau, donc tu chies dans la mer, tu pisses dans la mer.
Et juste, tu prends ta douche avec un petit filet d'eau de 2 minutes, sans shampoing. Et voilà, t'es bien, tu vois. Après, le soleil, il tape, c'est indice UV de 11. Mais moi, vu que je suis algérien, ça va, je deviens brun et ça passe, tu vois. Mais les blancs ici, ils peuvent pas traîner dehors. Y a pas tout le monde qui peut être pêcheur dans un petit village ici, je te jure. Faut supporter le soleil. Des fois, il y a des mecs qui sont en cagoule, pull, cagoule, chapeau. Comme ça, ils ont pas un pet de peau qui a l'air, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, du coup, je vais aller à la lagune nager, là. Il y a Catalina avec le chien. No, si se queda normal ahí, que en el hotel adentro está bien. Y 6, 7 de la noche, pues. Salir al mediodía, en la tarde, sí. Al mediodía, en la tarde, sí. Ah, pues salir a comer, a caminar, sí. Ça, c'est Macarena, une fille de Buenos Aires, en Argentine. Elle est venue ici, elle a acheté une petite cabane. Elle l'a construite avec son mari. Et ils vivent dans la cabane, simplement. Ils accueillent des touristes, ils leur font à manger. Les chambres, ils les louent et ils habitent là. La belle vie. Tu peux pas faire mieux. Moi, je vis à Londres. Je vois Mayfair, tous ces trucs. Je gagne autant que 1% de la population mondiale. Mais je me sens pas bien, quoi. Il fait moche. J'ai rien à faire. Tu travailles, tu dors. Et si tu veux une activité, ben, tu vas boire au bar ou au pub. Tu vois, c'est fini, tu vois. Ah, tu te sens plus animal ici. Tu te sens plus humain, en fait. En fait, tu vis ici, tu vois. Même si t'as pas grand chose. Et ouais. En tout cas, Playa Blanca. Si vous voulez acheter une maison ici, ma fille, si un jour tu veux habiter là, c'est 120 000 balles. T'as un bateau, t'as une cabane, un hostel. Et tu te débrouilles en mécanique, tu répares les moteurs, laves les bateaux, tu pêches le matin. Et ta femme, elle s'occupe de l'hostel. C'est bien, tu peux vivre bien, tu vois. No. Está llena de garrapatas en las orejas. Oh, para. Una más. No, la oreja está llena. Ah, Pero muchas. Hay que, con tweezer, con pinzas, hay que quitarle eso porque está adentro en la oreja. Aquí. Aquí y acá está lleno de garrapatas. D'ailleurs, le nom de l'hostel pour venir chez Macarena, c'est Cabanita. Regarde, je te montre. Cabanita, Playa Blanca, et tu demandes à Macarena pour aller au plancton avec Lula. C'est 35 000 pesos. Et pour aller à Tiola, la journée à la boat party, c'est 250 000 pesos. Et voilà. Ah, le chien, il rentre chez lui, le chien. Regarde. Oh, oh. No, el dueño es de por allá. Il corrompt, là. Yeah, él sabe dónde está la casa. El perro, il go à la casa. Bon, vámonos a correr. Un poquito. ¿Cómo así? Je vais aller courir un peu, là. Après, on va à la lagune nager. Va, 1, 2, 3. ¿Cómo queda ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ah. Finis ma journée ici, je suis mort quand même. Là, un petit caca tranquille à côté au bateau. Et on peut aller courir. Bah. Allez, vraiment sans courir. Moi, j'ai chopé mon premier poisson. C'était un vieux poisson malade en train de mourir au bord de l'eau. Je l'ai juste pris dans la main, il a rien dit. Et voilà, maintenant, il est bien mort. Hein. Je sais pas si je peux le bouffer parce que il était mort en train de mourir, là. À mon avis, il a une maladie ou il est vieux, tu vois. Mais t'as vu, c'est des beaux poissons. Ça, c'est trop bon à manger, ça. Franchement, je pense que je pourrais le manger. Vas-y, je vais essayer de le vider et je le bois. Allez, à tout de suite. On va voir ce que ça donne grillé. Ça. Ah là là, je te jure. Une séville ici, mon vieux. T'as bouffé juste derrière toi. Quoi. Bon, Massi, regarde, je te montre comment on découpe un poisson, ok? Lui, c'est un vieux poisson mort que j'ai chopé, je vais te montrer. Viens, viens. Regarde. Tu prends là la tête et tu découpes la tête en premier. Ok? La tête, là, tu l'assiette. Et après, tu sens que ce poisson, en fait, il est vraiment pas très en forme. Tu vas le jeter aussi. Dégueulasse. Mais sinon, tu coupes là au milieu. Tu coupes au milieu. Ouais, là. Ça. Et là, t'enlèves les tripes, tu vois. Tu le vides, en fait. Ah, ouais, tu as bien. Coupe la queue aussi. Net. Les écailles. Ouais. Et là, il est bon, là, regarde. Tu vois? Et là, maintenant, t'enlèves l'écaille dorsale. Et ça te fait un... Si t'enlèves l'écaille dorsale, ça te fait un bon filet, tu vois? Regarde. T'as l'écaille dorsale, elle est là. Et là, ton filet de poisson, il est prêt, tu vois? Regarde. Un super filet. Tu vois? Maintenant, tu laves un peu à l'eau et c'est prêt, quoi. Facile. Bon, faut pas avoir peur du sang, tu vois, mais si t'as pas peur, tu auras tes protéines à la journée, quoi.
Faut enlever les écailles un peu. Bien, comme il est beau. Magnifique, hein. This video is not full of you. Maintenant, si tu veux rigoler, regarde, je te montre, tu fais ça. Photo. C'est tout. Allez, en plus, Massi, la prochaine fois que tu chopes un poisson, tu sauras comment faire, ok? Donc, il est prêt. Francia. De la colonia sangre africana. Mira. No pesa, puro pescado. A él no, no, como tú la galleta. Es que pura galleta. Yo como galletitas, galletas. Él no. Yo nada más, yo nada más. Él fuma mucho cigarro. Porro, yo soy porro. No es bueno, yo no nada. No, yo pues tiene. Un momento, un momento. Un momento. ¡Epa! No, hágale que es video, hágale. No, pues todo está puesto. ¿Verdad? Sí, la mole. No, pero sí están musculosos. Very muscle. Hey. ¡Wow! Burpees. Do it. Vamos. 10. ¡Wow! Hey, una. One hand. No. Baby, one hand. Ganó. No. Yo pasé a decir que soy malísimo. Una. Con una mano. One hand. Una mano. A ver, yo veo. No, pero venga, yo veo. Una mano. Con una mano. ¿Cómo es con una mano? Yo veo. ¿Con una mano? Baby, look. Ah, no pudo. Yo pensé que podías. A ver, yo veo. No, pero hazlo. Sí, puedo, pero no me gusta. No, tú. Hazlo tú. Yo quiero ver. Vamos. Con una mano. Tiene que hacer mucha. Yo no hago nada natural. Natural. Entonces, nunca. La cuesta mía son las chicas. ¡Epa! ¡Eh! ¿Por qué te llamas? Catalina. Catalina. ¿Qué tema te llama Badir? Catalina y Badir. Catalina.
Ya, venga, más grande. Bien, bien, bien. ¿Listo? No sé. Mira. Joder. Uy, 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 uy. Ah. Eso sí está rico. ¿Qué te pasó ahí? No. Natural, Natural, natural. C'est plus fort. Ah, bueno, por eso es natural. Mira, no fue ¿Qué tiene más? ¿Bicicleta? Oh. También podemos tomar con tu novia fotos. Mostrarle. Pero esta mi cámara es para foto. Ah, te la llevas. Tú no te llevas a tu novia, te quedas en Colombia. Colombianas son las chicas más bonitas de europeas. No. Colombia, mira. Muy bonita. El paisa mejor también. ¿Ella es de Cali o de Medellín? Ella es prima de Shakira. Bueno, está en una ciudad donde está la chica más linda de Colombia. Yo vivo en Medellín. Medellín, ¿ya? ¿Verdad? Ya en Medellín no puedes ver tanto culo porque No, voy para Plankton. ¡Oiga, patrón! Voy para Plankton. Mañana es lunes. El lunes vamos. Listo, patrón, el lunes nos vemos el lunes. Hola, amigos. Gringos. Colonia, Colonia, Por eso, muy blanco, mucho frío. Mucho frío. Muy blanco. Es blanco, mucho frío. Orozki. Triparos. Las chicas de tu país le gustan mucho los colombianos. Los negritos de acá porque trabajamos muy bien. Pero usted se va para allá y si te vas Vente, para allá, vamos te a consigues ver. una mona bien linda. ¿Dónde? Allá, en Francia o en Londres. Yo, gracias a Dios, te voy consigo. En Medellín. ¿Dónde voy? Solo colombiana. No, de todos los países que tengo la puta. No subas a Instagram video porque me pican la cabeza mismo. ¿Tú eres casado? Mi mujer me mata. Un día iba a matar a Luna porque Luna me echó a una chica. Luna está más tranquila. Colombian men, they are very cheating men. Cheating men. Por él, por él casi me dejó. ¿Cuántas novias tengo? Muchas. Pero si ya tienes una, ¿para qué necesitas otra? Un momento. Somos los colombianos. Don't tell me. Somos los Hey, no, colombianos. yo solo tengo una mujer. Tengo tres por mis dos hijas Todo está y mi grabado. esposa. No más. Está grabado. Ya quedó la prueba. No, gatito. ¿Y Luna? Y a mí me iban a descuellar por él. Porque supuestamente yo le era el que le echaba la hembra. Yo estoy trabajando. Yo hago carrera. Yo no llevo nada, yo hago carrera. Carrera. Está, Quiero ver. No, chicos, solo chicas. Yo no entiendo a chicas. ¿Tú también? Yo. No me le enseñe las malas mañas, hágame el favor. No, pero no le enseñe las malas Hay mañas. que tratarla bien, nomás. Muy bien. Él es muy caballeroso. tengo solo una mujer ahora. Hasta conmigo. Y tienes una cada día. La toca, chico. Maíz. Se llama maíz. Maíz. Poco dinero, no muy caro. Págame los peces. Ojo, porque tú vas a vender como me la vas a vender acá. Como la peces. ¿No gana? Madre Pedro. ¿Ah? Ahora sí, 2,000 pesos. ¿Quieres una? Probar. Poco.
Well, I come back. What did you do? Ya, no happy tale. Sí, alguito. Algo para echarle al choclito. Oh, Que le. Poquito, sí, poquito. Pero. Fíjate, amigo, que así se vende más. Pero oh, maïs au beurre. T'as vu? Avec Lula, Giovanni, de bien. Bon appétit. Allez, viens, assieds-toi. se puede comprobar con un solo verlo, se parece al dinosaurio, pero el unicornio, a juzgar por las ilustraciones, no responde a tales características. No está cubierto de una coraza y es muy, ¿cómo lo diría? Vulnerable, dije. Exacto. En cuanto a vulnerabilidad, está en la misma categoría del ciervo. Si encima fuera miope, estaría condenado a la extinción, por más que hubiese desarrollado el sentido del oído o el olfato. Cuando lo acorralan no tendría ninguna posibilidad de defenderse. Atacar a un unicornio sería como disparar a un pato en tierra con una escopeta de alta precisión. Otra desventaja del cuerno único es que si sufre algún daño, el animal está irremisiblemente perdido. En fin, que es lo mismo que atravesar el desierto del Sahara sin una rueda de recambio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Un defecto más del cuerno único es que con él no se puede ejercer mucha fuerza. Piensa en los dientes molares e incisivos. Se ejerce más fuerza con las muelas que con los incisivos, ¿verdad? Volviendo al equilibrio del que hablábamos antes, cuanto más pesado es el instrumento con el que se aplica una fuerza, mayor es la estabilidad global del cuerpo. En fin, esto demuestra que el unicornio es una mercancía defectuosa, ¿no crees? Lo he entendido a la perfección, dije. Te explicas muy bien. Ella sonrió y deslizó con un dedo por mi pecho. Pero hay algo más. En teoría hay una única razón por la cual el unicornio podría haber logrado escapar a la extinción. Es algo fundamental. ¿Adivinas qué es? Crucé las manos por encima del pecho y estuve 1 o 2 minutos reflexionando. Había una única respuesta posible. Que no fuera la presa de ningún depredador natural, aventuré yo. Has acertado. Dijo y me dio un beso en los labios. Imagina un posible hábitat sin depredadores, siguió. Tendría que ser un lugar aislado donde no pudieran penetrar otros animales, dije. Una especie de mundo perdido, como el concebido por Conan Doyle. Conan Doyle. Una región que se encontrara a gran altitud, o si no, en una depresión muy profunda o rodeada por una escarpada pared de roca, como la caldera volcánica, por ejemplo. Sobresaliente, dijo ella, dándome un golpecito con el dedo índice sobre el corazón. Y precisamente en un hábitat como ese descubrieron el cráneo de un unicornio. Tragué saliva. Sin darme cuenta me estaba aproximando al meollo de la cuestión. Lo encontraron en 1917, en el frente ruso, en septiembre de 1917, un mes antes de la Revolución de Octubre, durante la Primera Guerra Mundial, bajo el gabinete Kerensky, dije yo, justo antes de que se produjera la insurrección bolchevique. Lo encontró un soldado ruso mientras excavaba una trinchera en el frente de Ucrania. El soldado pensó que era un cráneo de vaca o de ciervo y lo arrojó fuera. El asunto había terminado allí y el cráneo habría surgido de las profundas cimas de la historia para volver a caer de inmediato en ellas. Si el teniente que comandaba aquella tropa no hubiese sido un estudiante de posgrado de la Facultad de Biología de la Universidad de Petrogrado, pues así se llamaba entonces San Petersburgo. El teniente recogió el cráneo, se lo llevó al campamento y lo examinó detenidamente y descubrió que pertenecía a una especie desconocida. Se puso en contacto inmediatamente con el catedrático de biología de la Universidad de Petrogrado y esperó la llegada del equipo encargado de la investigación. Pero este jamás llegó. En aquellos tiempos reinaba en Rusia el caos más absoluto. Se declaraban huelgas por todas partes y ni siquiera las provisiones, las municiones y los medicamentos llegaban con regularidad a las tropas.
No era una situación propicia para que una expedición científica alcanzara el frente. Y aunque lo hubiese logrado, no creo que hubieran dispuesto del tiempo necesario para realizar un trabajo de campo, porque lo cierto era que el ejército ruso iba de derrota en derrota y que la línea del frente no dejaba de retroceder. Tal vez aquella zona hubiese caído y ya en manos del ejército alemán. ¿Y qué le pasó al teniente? En noviembre de ese año lo colgaron de un poste de telégrafo. La mayoría de los oficiales, hijos de familias burguesas, corrieron idéntica suerte y fueron colgados de los postes de telégrafo que sucedían a lo largo del camino que iba de Ucrania a Moscú. El joven no tenía relación alguna con la política, era estudiante de biología. Me representé la imagen de los oficiales colgados, uno por uno, en los postes telegráficos que se alineaban a lo largo de la llanura rusa. Pero justo antes de que el ejército bolchevique tomara el poder, el teniente confió el cráneo a un hombre de su confianza, a un soldado herido que iba a ser entrevistado a la retaguardia, y le prometió que si se lo entregaba a un catedrático de la Universidad de Petrogrado, recibiría una generosa recompensa. Pero el soldado no pudo llevar el cráneo a la universidad hasta febrero del siguiente año, cuando le dieron el alta en el hospital, y por entonces la universidad había sido temporalmente clausurada. Los estudiantes estaban consagrados a la revolución y la mayoría de los profesores habían sido obligados a exiliarse o habían muerto. Como no tenía alternativa, el soldado pospuso la entrega y dejó la caja con el cráneo bajo la custodia de un cuñado que era guarnicionero para la caballería en Petrogrado. Y se volvió a su pueblo natal, uno de los 300 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, por motivos que ignoró, el soldado no pudo regresar jamás a Petrogrado, y la caja permaneció abandonada largo tiempo en el almacén del taller de guarnicionería de su cuñado. El cráneo no volvió a ver la luz del día hasta el año 1935. San Petersburgo y Petrogrado se llamaba entonces Leningrado. Lenin había muerto, Trotsky estaba en el exilio y Stalin ostentaba el poder. En Leningrado ya casi nadie montaba a caballo, así que el dueño de la guarnicionería decidió liquidar la mitad de las existencias y con la otra mitad abrir una pequeña tienda de artículos de hockey. ¿De hockey? Salté. ¿En Rusia soviética de los años 30 estaba de moda el hockey? No tengo idea. Yo solo te digo lo que pone aquí. Pero en Leningrado, después de la Revolución Soviética, debía de ser una ciudad relativamente moderna, ¿no? Es posible que la gente jugara al hockey, digo yo. Uf, vete a saber, repliqué. En fin, sea como sea, mientras este hombre ordenaba el almacén, encontró la caja que su cuñado le había dejado en 1918 y la abrió. Encima de todo, encontró la carta dirigida al catedrático fulano de la tal Universidad de Petrogrado, donde ponía: por tal y cual razón he confiado este cráneo a tal persona. Le ruego que lo recompense debidamente. No hace falta decir que el guarnicionero llevó la caja a la universidad, esto es, a la que entonces era la Universidad de Leningrado, y solicitó una entrevista con el catedrático en cuestión. Sin embargo, este era judío y simultáneamente a la caída de Trotsky había sido deportado a Siberia. O sea que el guarnicionero se quedó sin nadie que le pagara la recompensa y con perspectivas de conservar hasta el fin de sus días un cráneo que no sabía de qué era y que no le iba a reportar beneficio alguno.